Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy queremos compartir contigo una serie de enseñanzas que tienen que ver con el tema el aliento de Dios. Todos tenemos momentos en los que nos encontramos en el lado equivocado de las circunstancias de la vida. Nuestras vidas no siempre funcionan de acuerdo con nuestros horarios o nuestros deseos. Somos personas imperfectas viviendo en un mundo imperfecto. Cuando las imperfecciones de la vida asoman su fea cabeza, es posible que incluso nos encontremos sintiendo que Dios está distante. Podemos creer que estamos abandonados por Dios. Como Elías en la cueva de Horeb, ¿se acuerdan? Nos sentimos solos y desanimados en una necesidad desesperada de experimentar el movimiento de Dios en nuestras vidas. Y es que esto es algo muy común, hermano, que pasa en nuestras vidas. Ese desaliento que en estos momentos Satanás anda como león rugiente, con tanto asesinato, tanta situación difícil, este clima, inundaciones en todos lados, guerras en otro lado del mundo, hambre, vemos esos éxodos de nuestros hermanos venezolanos, cubanos, africanos, atravesando los países buscando mejores opciones de vida. Son circunstancias que nos ponen a nosotros a pensar, ¿dónde está Dios? ¿O Dios qué está haciendo? ¿Qué está permitiendo? En este momento, eso sucede en nosotros porque nos sentimos solos, porque no hemos buscado el aliento de Dios que dé esa vida espiritual que necesitamos nosotros en estos momentos tan difíciles de nuestras vidas y de las vidas de nuestros hermanos, de todo lo que está sucediendo en este mundo. Pues en estos tiempos el soplo de Dios nos trae consuelo y aliento. Entender el aliento de Dios, por lo tanto, nos ayuda a reconocer los lugares donde Dios se mueve en nuestras vidas. El aliento de Dios se refiere a la parte más profunda de quién es Dios. También describe cómo actúa Dios en el mundo. Dios no contiene el aliento. Dios respira constantemente, se mueve constantemente. Así, el aliento de Dios declara la presencia inquebrantable de Dios. Sentir el aliento de Dios, por lo tanto, nos da esperanza y nos inspira a vivir más fielmente con el Señor. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para conocer ese aliento de Dios? ¿Cómo hacemos para sentirlo? ¿A dónde lo buscamos? ¿A dónde imploramos nosotros para que ese aliento venga y nos dé esa paz, esa tranquilidad, ese aliento, esa necesidad tan grande que tenemos hoy en día de vivir tranquilos, de tener seguridad, que es más que todo lo que hemos perdido nosotros, la seguridad? Tanta gente que quiere hacernos daño, tanta situación tan difusa que se ve hacia el futuro. Pues las escrituras comienzan con una descripción de Dios respirando sobre el caos cósmico. En Génesis 1, del 1 al 2 leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La palabra hebrea para espíritu es ruah, que también puede significar aliento o viento. Por lo tanto, la escena de apertura de Génesis muestra a Dios respirando sobre el caos sin forma. En respuesta a ese caos, Dios insufló la creación a la existencia. Desde Génesis entonces vemos que hay aliento de Dios sobre todo lo que tiene que ver en esta tierra, desde el principio de los tiempos. La Biblia describe a todas las criaturas como teniendo el aliento de vida. El aliento de Dios se encuentra dentro de todos los seres vivos, en el acto de la creación. Dios imparte vida a sus criaturas, una vida que está conectada con el poder sustentador de Dios. Además, el aliento de Dios se imparte únicamente en la creación de los que llevan la imagen de Dios. Dios no solo otorga vida a la humanidad,
Dios pone el aliento de Dios dentro de ellos. En la creación de Adán tenemos que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. De manera similar, Job comenta que el soplo del Todopoderoso le da vida en Job 33:4. El aliento de Dios es la fuente y el sustento de la vida humana. Esta exhalación de la creación no es simplemente un evento pasado. El soplo de Dios no solo crea vida, sino que también produce nueva vida. El aliento de Dios recrea. Vemos esto en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Aquí los huesos se reaniman cuando el aliento de Dios se coloca dentro de ellos. De hecho, hay un momento claro en la visión donde los huesos se ensamblan con tejido, músculo y piel, pero aún no poseen la fuerza de la vida. Ezequiel registra: miré y aparecieron en ellos tendones y carne y piel. Los cubrió, pero no había en ellos aliento. Ezequiel 37:8. La animación completa de los huesos sin vida ocurre solo cuando el aliento de Dios fluye dentro. Ezequiel 37:10. Entonces profeticé como él mandó, y entró aliento en ellos. Vivieron y se levantaron sobre sus pies un gran ejército. Esta visión de los huesos secos, animada por el soplo de Dios, se convierte en un maravilloso cuadro de resurrección. Dios insufla nueva vida. El hecho de que Dios nos creó con el aliento de Dios y que nos sostiene con el aliento constante de Dios nos ayuda en esos momentos en que somos tentados a negar la presencia de Dios. De manera visceral, la respiración dentro de nuestros pulmones está conectada con la actividad de Dios en nosotros. El acto de respirar nos recuerda que somos sostenidos por el Señor, así cuando nos sentimos desanimados o solos. Nuestra misma respiración sirve como testimonio de la presencia y actividad de Dios. También da testimonio de la vida resucitada que Dios otorgará. Pues es muy sencillo, pero es muy difícil llegar a estas conclusiones espirituales en un mundo que nos absorbe, en un mundo que nos agota, que nos cansa, que nos estruja, que constantemente está tratando de matarnos, de sacarnos de la línea en que Dios quiere que estemos, porque es donde estamos, es donde vivimos, es con lo que compartimos. Pero el Señor viene hoy con este mensaje de aliento, con este mensaje de vida, con este mensaje de esperanza, ese remanso de paz que nosotros encontramos cuando clamamos a Dios a través del Salmo 23, cuando decimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pues si realmente ese aliento de Dios viene a mi vida, yo entiendo que ese nada me faltará, es que no me va a faltar tanto lo material como lo espiritual. Y es que el mejor alimento es el espiritual, porque el material me va a ser dado por añadidura, como lo dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es que es esa justicia la que nosotros buscamos, es esa justicia que queremos que Dios venga y ya haga hoy con nosotros en nuestras vidas tan agobiadas con tanta cosa. El Señor quiere de nosotros que confiemos en Él, que no importan nuestras circunstancias aquí en la tierra y materiales, sino que confiemos. Recién lo veíamos en las enseñanzas pasadas de las pruebas bajo el tipo de vista de Job. ¿Qué es lo que el Señor quiere y pretende de nosotros? No es lastimarnos. Dios no quiere vernos sufrir. Dios no quiere que nosotros nos sintamos mal. Pero Dios necesita sopesar nuestro corazón. Dios necesita ver que nosotros en una forma sin ningún tipo de restricción confiamos plenamente en Él, aunque nuestra situación sea muy diferente a lo que podemos considerar nosotros que Dios demanda de nosotros. Hoy Él quiere
que a través de esas pruebas nosotros lo amemos a Él y demostremos a los demás nuestro amor a Él, porque nuestra confianza está puesta en Él. Su aliento de vida hoy viene a darnos esa guía, esa dirección en la cual Él se va a manifestar grande y enormemente. Recordemos, un hombre de Dios o una mujer de Dios que tiene el aliento de Dios. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Aquí 3 palabras interesantes en este versículo de la palabra. Formó, sopló y un ser viviente. Estos 3 hechos importantes acerca de la creación, vamos a analizarlos un poquito. El primero es que Dios, y solo Dios, creó al hombre. El hombre no evolucionó de otras criaturas. Fuerzas impersonales no formaron al hombre. Todas las células, ADN, átomos, moléculas, hidrógeno, protones, neutrones o electrones no crearon al hombre. Estas son solo las sustancias que componen el cuerpo físico del hombre. El Señor Dios formó al hombre. Dios creó las sustancias y luego las utilizó para crear al hombre. La palabra formó es una traducción del hebreo yatzar, que significa moldear o formar. Dios es nuestro alfarero, el que tomó este barro, lo moldeó y nos hizo a su imagen conforme a lo que es Él. Evoca la imagen de un alfarero que tiene la inteligencia y el poder para formar a su creación. Dios es el alfarero maestro que tenía la imagen del hombre dentro de su mente y que posee el poder y la inteligencia para dar vida a esa imagen. Dios tenía a mano la omnisciencia, que es todo el conocimiento, como la omnipotencia, que es todo el poder para hacer exactamente lo que Él quería. En segundo lugar, Dios sopló su propio aliento de vida en el hombre. En el Strong hebreo la palabra para designar espíritu es ruah, que significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento. El hombre es más que polvo o sustancia física. El hombre tiene un espíritu. Lo podemos imaginar así. El cuerpo de Adán acaba de ser formado por Dios del polvo de la tierra. Un cuerpo humano sin vida tirado en el suelo. Entonces Dios se inclinó y sopló su propio aliento en la nariz del hombre. Dios es la fuente de la vida y Él directamente puso la vida dentro del hombre. Este aliento vivificante se ve nuevamente cuando Jesús imparte nueva vida a sus discípulos. En Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan encontramos 3 palabras maravillosas: verbo, carne y aliento. El verbo es Dios, la carne es el hombre y el aliento es el Espíritu. El verbo se hizo carne para efectuar la redención jurídica y luego resucitó para llegar a ser el aliento santo que mora en nosotros y que nos brinda el suministro a fin de que se lleve a cabo nuestra salvación orgánica. El verbo lo vemos en Juan 1:1, donde indica: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La carne la vemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Espíritu lo vemos en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; en postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor,
es del cielo. Y en tercer lugar, en Génesis 2:7, nos dice que el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra ser en hebreo es nepesh, que significa un ser animado, racional, consciente y vivo. El hombre no se convirtió en un ser viviente hasta que Dios sopló vida en él, como un ser físico, animado, racional y espiritual. El hombre es único entre todos los seres vivientes en la tierra. Ahora ya puede ser instruido. Buenos hermanos, aquí dejamos esta enseñanza para proseguir en la próxima entrega, en donde veremos esta parte importante de cuando el Señor nos creó y nos hizo un ser viviente para el propósito de Él. Se te ama en el amor de Cristo.